Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en la sesión número 9 de las clases de historia y en esta oportunidad tenemos como objetivo señalar las características de los derechos humanos. Antes de hablar de esta clase, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Rápidamente hablamos de la nacionalidad, de quiénes son chilenos y chilenas. Y para eso dijimos que existen dos fuentes de la nacionalidad. Una, que son las fuentes naturales o biológicas, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo puse un certificado de nacimiento, una fotografía de alguien X, ¿cierto? Que nació acá en Chile y tiene que ver con eso, porque cuando hablamos de las fuentes naturales de nacimiento hablamos de o el territorio donde se nació o cómo yo adquiero la nacionalidad por tener padres de una nacionalidad determinada. ¿A qué me refiero con esto? Vamos con el primero, que es el ius solis, donde yo nací, el suelo donde yo nací. Si yo nací en territorio chileno, entonces por un derecho de suelo, como bien significa el ius solis, derecho de suelo, entonces soy chileno, porque nací en Chile. Si nací en Perú, entonces por ius solis soy peruano. Pero está otra fuente del derecho, que es el ius sanguinis, ¿ya? Tiene que ver con la descendencia que yo tengo. Si mis padres son chilenos, pero yo nací en Francia, entonces yo también puedo ser chileno si es que me inscribo en un consulado, ¿ya? Si yo nací en Chile, pero mis padres son ingleses, entonces yo también puedo adquirir la nacionalidad inglesa por el derecho de ius sanguinis, derecho de sangre, ¿ya? Porque mis padres fueron ingleses. Entonces son las dos formas naturales de adquirir la ciudadanía, pero, perdón, la nacionalidad. Pero también existen otras formas de adquirir la nacionalidad, que son las fuentes derivadas o legales. Estas tienen que ver con una carta de nacionalidad que se otorga a las personas por haber hecho algo muy importante o por tener ciertos, digamos, requisitos cumplidos para poder obtener la nacionalidad. Por ejemplo, ser mayor de 21 años, no haber sido condenado a pena aflictiva, que recuerden que era 3 años y un día, y haber permanecido viviendo en Chile, o al menos en el caso de Chile, más de 5 años. Entonces, si yo cumplo esos requisitos, puedo adquirir entonces la nacionalidad chilena. Pero también hay otra forma, que es la nacionalización por gracia, que tiene que ver con haber hecho algo muy bueno por la nación y entonces la Cámara del Senado aprueba esta nacionalidad por gracia que se le otorga a las personas. Por ejemplo, al luchador Yasmini Acosta, que se le entregó la nacionalidad chilena por haber adquirido méritos muy importantes en el deporte. O ya si nos vamos al término histórico, a don Andrés Bello, ¿cierto? Que fue rector de universidades y también creó el Código Civil. Por lo tanto, aportó mucho a lo que fue Chile. Entonces, para resumir, tenemos las fuentes derivadas, que son las naturales, y aquellas que son de derecho. Las naturales tenemos el ius soli y el ius sanguini, y las que son fuentes de derecho tenemos el derecho por gracia, ¿cierto? O la nacionalidad por gracia, y las cartas de nacionalidad que se otorga por cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Bueno, antes de seguir también con la clase, vamos a retomar un poquito la guía que yo les dejé. Y en esta guía aparecen lo mismo que yo les expliqué en la clase, ¿ya? De hecho está copiado del PowerPoint y también aparece en el libro. Y luego aparecen tres preguntitas. ¿Qué nacionalidad posee usted y por qué? ¿Ya? Acá la idea es que me hicieran llegar la mayor cantidad de respuestas, porque en el colegio hay nacionalidades distintas. Me hubiese gustado quizás leer por ahí alguna guía respondida con alguien de una nacionalidad distinta, y tiene que haber explicado por qué. ¿Qué significa ser chileno? ¿Ya? ¿Qué significa ser chileno? Significa entonces que yo tengo un vínculo jurídico, un vínculo legal entre la persona y el territorio, ¿cierto? Estoy vinculado legalmente. ¿Qué significa, perdón, qué es la nacionalidad ius solis? Recuerden que la nacionalidad ius solis pertenecía entonces a el derecho a suelo. Entonces yo obtengo la nacionalidad por haber nacido en un lugar determinado, ¿ya? Por ahí entonces debería haber ido la respuesta según lo que plantea el texto. Bueno, para seguir con la clase,
Cuando hablamos de los derechos, me imagino que todos habrán escuchado hablar de los derechos, sobre todo de los derechos humanos. Y los derechos son una parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre seamos conscientes de esto. Algunas personas creen que no tenemos derechos. Hay otras personas que piensan que algunas personas tienen derechos y otras no. ¿Ya? Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Por eso están establecidos en la Constitución. A ver, aquí hay dos cosas importantes. ¿Se han imaginado, por ejemplo, estar con un dolor de estómago muy fuerte, ir a un hospital y que no nos puedan atender? ¿O ir a un doctor, a un dentista porque tenemos una muela que ya no da más? Bueno, el derecho y los derechos de las personas consideran que todos deben ser atendidos y si no tenemos dinero no importa, todos tenemos el derecho a la salud. O un niño que no puede estudiar porque no tiene dinero. Bueno, eso tampoco puede darse porque existe el derecho a la educación. Y esos son derechos que están establecidos en la Constitución. Y nosotros ya hablamos de la Constitución. Y dijimos que la Constitución es este libro donde están las leyes más importantes de Chile. Por lo tanto, nadie está por sobre la Constitución. Y si la Constitución establece que tenemos ciertos derechos, entonces nadie nos puede pasar a llevar esos derechos. ¿Ya? Fijémonos en estas imágenes y ustedes pensarán, lamentablemente no me lo pueden decir, pero pensarán ahí en sus casas, ¿qué cosa tan mal acá? ¿Ya? Y acá aparece, ¿cierto?, un grupo de estudiantes y una niña está diciendo, no más opiniones, decidamos de inmediato. Y aquí otro niño que está sentado dice, yo quiero escuchar lo que él tiene que decir. Y hay una persona que está con la mano levantada. ¿Quién estará equivocado y quién estará en lo correcto acá? Según los derechos. ¿Ya? Bueno, los que hayan pensado en estas personas también. La idea de los derechos es poder escucharse los unos a los otros, tener distintos puntos de vista. Eso sería lo más democrático. Y estaríamos, digamos, respetando el derecho a opinión que tiene esta persona. La niña, que no quiere escuchar opiniones distintas, quiere avanzar rápido, en realidad no está permitiendo que este niño dé a conocer su derecho a opinión. ¿Ya? Lo está privando de su derecho. Acá, ¿para qué recoges esa basura si tú no la botaste? Me imagino que todos han vivido quizá una situación similar. La idea de esta persona, ¿ya?, que está recogiendo la basura, es vivir en un ambiente libre de contaminación, que es un derecho. ¿Ya? Acá, yo llegué primero. Miguel, recuerda que hoy es mi turno de ver televisión. ¿Ya? Por lo tanto, acá tampoco se está cumpliendo un derecho que es el de organizarse para poder turnarse a ver televisión. Estaba establecido. Por lo tanto, rompió una norma que habían establecido entre ellos dos y el derecho de ella no se cumplió. ¿Ya? Estos son derechos muy básicos y casi, digamos, del hogar. Sin embargo, hay derechos que son sumamente importantes. ¿Quiénes deben respetar estos derechos? Primero que todas las personas, obviamente, ¿cierto? Si yo no respeto al de al lado, entonces, ¿quién va a respetar mis derechos? En nuestra vida diaria, todos somos responsables del cuidado y del respeto de los derechos de las personas con los que compartimos. Por eso es súper importante conocer que existen determinados derechos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero por desconocimiento quizás no tomamos en cuenta que lo que estamos haciendo es privar a una persona de su derecho fundamental. Por eso es tan importante conocer qué tipo de derechos existen. La comunidad en general también tiene que respetar los derechos. Las personas, las instituciones y las organizaciones que forman parte de una comunidad tienen el deber de respetar los derechos. Por eso les ponía como ejemplo anteriormente, si voy a un hospital con un dolor de estómago terrible y el hospital me dice que yo no me pueden atender porque no tengo dinero, entonces no están respetando mi derecho. ¿Ya? Las organizaciones entonces sí tienen el deber de respetar los derechos de las personas. Ahí mencioné deberes, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero para que vayan viendo, los deberes están muy ligados a los derechos. ¿Ya? El Estado también tiene que respetar mis derechos. La Constitución, las instituciones del Estado y las autoridades deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por eso está establecido los derechos humanos en la Constitución. ¿Ya?
Por eso el presidente, los senadores, los diputados, los jueces, todos los poderes del Estado tienen que respetar mis derechos, ¿ya? Como persona. Existe un documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí yo puse una especie de línea de tiempo de imágenes, ¿ya? Porque nos dan a conocer de cómo se van estableciendo los derechos humanos. Si bien los derechos humanos han existido desde siempre, no es que se hayan creado los derechos humanos con la Declaración de Derechos, sino que con este papel que tiene esta señora acá, ¿cierto? Se establecen que han escrito los derechos humanos, ¿ya? Pero los derechos humanos siempre han estado con nosotros. Entonces se crean después de la Segunda Guerra Mundial y los países que salen de esta guerra se organizan y establecen entonces esta Declaración de Derechos Universales. Y esta Declaración Universal de los Derechos también está establecida en la Constitución de la República de Chile. Por lo tanto, nosotros estamos muy ligados a lo que es la Declaración de los Derechos. No podemos contradecir esa declaración, ¿ya? Los derechos humanos tienen ciertas características. Son derechos innatos a las personas desde que nacen hasta que mueren. Nunca se pierden. Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. Y tenemos ciertas características. Por ejemplo, son universales. Se aplican para todas las personas independientes del lugar físico donde estén. Por eso le decía, si están en China o en Japón o en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, son todas las personas fuentes de derecho. Son absolutos. Quiere decir que porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad, independiente del color de piel de las personas, del sexo, del género. Todas las personas tienen derechos humanos, por lo tanto son absolutos. Son inalienables también. No se pueden transmitir ni se pueden renunciar a los derechos. Yo no puedo vender mis derechos. Por ejemplo, yo no puedo ser esclavo porque yo quiero. ¿Ya? Yo no puedo vender una esclavitud mía. No puedo hacer eso. Por eso son inalienables. Eso significa. Son inviolables. Ninguna persona u autoridad puede actuar legítimamente contra ellos. Si bien han habido periodos en la historia de Chile y la historia universal donde se han violado los derechos por parte incluso de un gobierno, eso hoy en día se establece que es totalmente antidemocrático. Son imprescriptibles, perdón. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo los derechos no pierden entonces su efecto. Aunque no hagamos uso de nuestro derecho, de un derecho particular, por ejemplo el derecho a la salud, si nunca había un hospital, no quiere decir que aunque hayan pasado 30, 40 años, 50 años, yo no lo voy a necesitar, por lo tanto perdí ese derecho. No, eso no es así. Los derechos siempre están, no se pierden por el tiempo. Y son indisolubles, que quiere decir que todos deben ser ejercidos en su contenido esencial, ¿ya? Por lo tanto, todos tenemos ciertos derechos específicos y tenemos que hacerlos valer. Acá tenemos, no lo voy a leer todos porque los vamos a ver después, algunos en la guía que yo les voy a mandar, pero tenemos la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Chile. A ver, la idea de esto es poder comparar que en realidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nosotros rescatamos prácticamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y la Constitución de Chile dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se fijan que en realidad están hablando un poco de lo mismo, ¿ya? Lo que quiero decir con este cuadro es que nosotros rescatamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la pusimos, ¿cierto?, prácticamente en su contenido esencial en lo que es la Constitución Política de la República de Chile, ¿ya? Para que ningún chileno diga, a mí no se me están cumpliendo los derechos. Para finalizar, quiero comentar la guía que les envío ahora y se habla un poco del contenido que vimos hoy y luego algunas preguntitas. Dice, lee los siguientes artículos pertenecientes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego ejemplifica lo que quiere decir el artículo con un dibujo. Luego explica brevemente por qué dibujaste eso. Entonces acá dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Entonces usted dibuje qué quiso decir ese artículo y por qué dibujó eso, ¿ya? Entonces, jóvenes, con eso damos por terminada la clase. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una segunda oportunidad. Que estén
muy bien.